verdad, tengo el honor de presentar a Angélica Alonso. Ella es coach en Anti-Gravity Aerial Yoga and Fitness Teacher y es de un bellísimo país de América Central, que es Costa Rica. Angélica es una apasionada de la exploración del cuerpo y del movimiento consciente como camino hacia la interioridad. Ha descubierto que el juego y la diversión son una vía no solo para desarrollar presencia, sino también para despertar esa mirada curiosa, amable y tierna del niño que llevamos dentro. Y así es como ha unido dos de sus mundos, Anti-Gravity y Mindfulness y meditación, para crear experiencias transformadoras. Su programa da fe de ello. Ella nos presenta Mindfulness y Meditación en Movimiento, el universo interior. Y tengo que añadir que como tutor he podido seguir con mucho interés el estupendo desarrollo de su programa, que estaba imbricado en parte y con muchos otros aportes, lógico, con mi método de meditación, de tal manera que he visto a través de ella una plasmación creativa de la meditación y de la espiritualidad aplicada al yoga y la anti-gravity. Estoy seguro que su proyecto dará grandes y jugosos frutos. Os dejo con ella. Muchísimas gracias, Julián, por esa introducción. Para mí ha sido todo un gusto poder ser acompañada por ti y por poder traer un poquito esa esencia de lo que vos has destilado a lo largo de muchos años y de mucha experiencia en este otro mundo del anti-gravity. Así que nada, agradecerte ante cualquier otra cosa. Así que bueno, como Julián comentó, mi programa un poco tiene estos contenidos: introducción, ámbito de actuación, objetivos, los contenidos propios del programa, metodología de evaluación, resultados y un poquitito sobre conclusiones y recomendaciones. A nivel de introducción, hay que entender que este es un programa de 8 semanas y está un poco ligado e inspirado en el programa MBST y MBSR, específicamente en el programa desarrollado por Nazaret Castellanos y María Talavera, que es Mindfulness, Neurociencia y Bienestar, que une MBSR y neurociencia. Así que esas son un poco las bases a nivel un poco teóricas de la estructura que tuvo el programa. Y básicamente lo que buscábamos es la profundización en la integración del mindfulness y la meditación en el ámbito de anti-gravity fitness. Y ustedes van a decir, ¿qué es esto de anti-gravity fitness? ¿De qué habla esta mujer? Aquí. Vamos a mover esto un segundito para que se nos vea. Aquí. Aquí. Ahí estoy. Sí. Sí. ¿De qué va esto de anti-gravity fitness? Yo creo que lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra fitness es ejercicio, ¿sí? Es mucho más que ejercicio. Es una conexión tremenda entre cuerpo, mente y espíritu. Así que un poco yo creo que lo que resume Anti-Gravity Fitness, además de que es un abordaje integrador de yoga, pilates, danza, acrobacia aérea, así que tiene de todo un poquito, y que une estas dimensiones de cuerpo, mente, emociones, creo que se resume muy bien con la búsqueda o el Anti-Gravity Quest, que es: para sanar el planeta debemos empezar por la humanidad. Para sanar a la humanidad debemos empezar por las sociedades. Para sanar a las sociedades debemos comenzar con nosotros mismos, reconectando mente y cuerpo. Esta es la búsqueda de anti-gravity. Muy importante. Quien está en la esquina es Christopher Harrison, que es el creador de esta técnica, que tiene más de 30 años de haberla diseñado. Se diseñó en Nueva York, su casa matriz en Nueva York. Y básicamente se considera uno de los pioneros en el yoga aéreo y en traer toda esta dimensión más acrobática y unirla con yoga, con fitness, pilates, danza, ¿sí? Ahora, la población. Vamos a revisar esto para acá. Población, ¿por dónde empezamos? Empezamos con los instructores, ¿sí? Tal vez en algún momento decimos,
empecemos ya de una vez a impartir esto a los alumnos, a quienes lo practican, pero en realidad el fundamento para que esto realmente tenga solidez y expansión es los instructores. La población de instructores de Anti-Gravity Fitness a nivel global es de 9.000 instructores y está localizada en más de 50 países. Entonces, hay mucha gente a quien le podemos compartir todo esto. En el programa en sí, tuvimos la participación de 21, que es lo que llamamos nosotros CAGIs, que son Certified Anti-Gravity Instructors, ¿sí? Que venían de 13 países diferentes, de Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Nueva Zelanda, de Europa teníamos de Italia, de Francia, de Suiza, de Suecia, así que la riqueza que tuvimos a nivel de participantes no la cambio por nada. La media de edad era de 43 años, desde 31 años a 60 años. Sí, entonces cuando la gente me pregunta como ¿hasta cuánta edad se puede practicar esto? ¿De qué edad me puedo subir yo a una hamaca? Si hay instructores hasta de 60 años y más, así que todos pueden venir y practicar, ¿sí? Desde 5 años hasta en adelante, ¿sí? En objetivos, lo principal era proporcionar más herramientas para el desarrollo y profundización del mindfulness y la meditación. Muy importante, dentro de los 21 CAGIs, 20 tenían experiencia en mindfulness y meditación. Muchos, inclusive profesores de yoga y con muchos años de haber desarrollado su práctica. Así que este programa, la intención era un poco más en la profundización, ¿sí? Lo cual a mí al principio un poco que me descolocó, porque yo creo que al principio pensábamos que iba a ser gente que no tuviera experiencia alguna y por tanto el programa podía ser un poquito más ligero, por decirlo de alguna forma. Y fue un reto lindo, porque me hizo a mí profundizar más en mi propia práctica e integrar más en mi propia práctica, porque la gente a la que yo se lo estaba compartiendo, pues ya tenía experiencia. Y a nivel de los objetivos un poco secundarios, o bueno, específicos, sería la atención plena como principal aspecto. ¿Por qué? Porque yo creo que nadie se quiere subir a una hamaca ni se quiere poner de cabeza sin estar presente. Es conveniente. No se lo recomiendo. Entonces, seguridad es uno de los pilares de Anti-Gravity. Y eso viene de la mano de la presencia. Y hace un ratito conversaba con Julián. Anti-Gravity Fitness tiene toda una estructura de filosofía y de principios. Es bastante rico el cuerpo que acompaña la formación en Anti-Gravity. Y uno de sus principios es la presencia. Ya estaba ahí, no inventamos nada nuevo. Lo que quisimos es traerlo más al frente, ¿sí? De una forma más formal y más abierta, no tan escondida o disimulada como se ha venido haciendo durante los últimos 30 años, sino que ya ahora hablamos de técnicas de mindfulness y meditación directamente en las clases, con instructores y con los alumnos. Los otros dos aspectos a nivel de autorregulación emocional que impactan en esta gestión del estrés, de la comunicación. ¿Por qué? Imagínense 2020, pandemia. ¿Qué hacen estos instructores que necesitan de un espacio físico, que necesitan N cantidad de hamacas que la gente normalmente no tiene en sus casas, excepto yo que tengo una en la terraza, pero la gente no tiene este equipo? Entonces, ¿qué pasa con estos instructores? No hay trabajo, literal. De estos 21 instructores, 9 son dueños de estudios, que eso le agrega otra capa más de beneficio, porque son dueños de espacios donde aparte esto se expandió al equipo que lo conformaba. Entonces podemos entender que el aspecto emocional es bastante importante a la hora de enfrentarnos a una industria que no es de necesidad. La gente va a Anti-Gravity porque quiere hacer algo diferente, porque le llama la atención, y cuando tenés que ver cuáles son tus necesidades en medio de una pandemia, Anti-Gravity no es la número 1, ¿sí? Y luego tenemos conciencia corporal, pero conciencia corporal, hablando de instructores que tienen años de hacer actividad física y de incorporar el movimiento y de entender sus cuerpos, está vinculado más hacia la toma de decisiones. Esto viene mucho más ligado a la neurociencia,
con el famoso neurocientífico Antonio Damasio, que trabaja en Silicon Valley con todas las principales empresas, para poderles enseñar que a través de la conciencia corporal puedo mejorar la toma de decisiones. Entonces, aquí lo que queremos era enfatizar esa otra capa de lo que es conciencia corporal, ¿sí? Ejes de contenido. Bueno, aquí ya uno de mis ejes de contenido lo tienen en vivo y a todo color, así que yo me basé en dos aspectos principales que aprendí de Daniel Siegel, que es un doctor y un pionero en todo lo que es awareness y conciencia, que son el conocimiento conceptual y la experiencia o la sabiduría experiencial. ¿Sí? A nivel de conocimiento conceptual, para mí una de las personas que me rompió la cabeza de muy buena forma fue Nazaret Castellanos. Hice 2 programas con ella para poder entender más a fondo el impacto de la neurociencia, específicamente neurociencia de la meditación. Y por otro lado, a nivel de sabiduría experiencial, pues obviamente a Julián, que lo tenemos aquí presente, y a Christopher. Christopher como el creador de el vehículo a través del cual se desarrollaba este programa, y Julián no solo también en la parte de movimiento de corporalidad, sino con esa riqueza de metodología de meditación síntesis de las 7 etapas, que fue la que fundamentó todo el desarrollo de la experiencia espiritual dentro de mi programa. Y he de decir que me siento muy afortunada de que en mi programa pude abordar la meditación, pude abordar la trascendencia, la interioridad. Así que para mí eso la verdad que ha sido un gran regalo. Ahora, dentro de cada sesión eran 8 sesiones, durante 8 semanas, sesiones de 2 horas y media. Dentro de esas sesiones había una clase de anti-gravity. ¿Sí? Entonces imagínense que llegábamos a la sesión, teníamos un pequeño check-in, cómo se encuentra todo el mundo, un pequeño espacio de conversación grupal, cada participante en grupos virtuales, cómo les fue en la semana, cómo se sintieron, cómo fue la tarea, y luego hacíamos una pequeña práctica de mindfulness, 5 a 10 minutos, teoría, y a partir de ahí hacíamos una clase de 1 hora de anti-gravity. Pero tenía una estructura particular. Empezábamos con la escritura consciente, ¿sí? Para poder centrarnos, para poder entender cómo nos sentíamos en ese momento. De ahí nos movíamos al grounding o anclaje, inspirado en movimientos de Qigong, para enraizarnos, y básicamente nuestro mantra era movernos a la velocidad de la conciencia, ¿sí? Luego nos movíamos a el movimiento preparatorio. En ese movimiento preparatorio teníamos las inversiones con 0 compresión, que es básicamente como el estandarte de anti-gravity, y es lo que puede liberar esa columna de una manera maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que nos sentamos a meditar en esta posición sedente, lo primero que se nos empieza a presentar normalmente son molestias en la espalda. Entonces, cuando hacemos esta preparación, no solo estamos transicionando hacia ese espacio de interioridad mediante movimientos lentos, movimientos conscientes, que hoy en día sabemos que el organismo no es inercial, no es un organismo que yo decido hacer algo y funciona, sino que la mente, el cuerpo necesita una preparación. Entonces, esto tiene esa finalidad, prepararnos en 2 sentidos, en el interno, en el mental y también en el corporal. Luego nos movíamos a la meditación, que era esta exploración interna que, como les comentaba, seguía las pautas de la metodología de meditación síntesis de las 7 etapas de Julián. Y nos movíamos por último a la movimiento compensatorio, de nuevo, transicionando de ese espacio de interioridad hacia la vida cotidiana. Despacio, lento, integrando, suavizando todo aquello que se había podido tensar o contracturar en la postura sedente, para luego otro poquito de estructura de escritura consciente y entender y poder plasmar todo aquello que surgió en esa práctica. Todas y cada una de las sesiones tenían esta estructura de clase. Esto es lo que llamaríamos una class design, un diseño de clase, que variaba en extensión porque empezamos con meditaciones de 10 minutos y terminamos con meditaciones de media hora, sedentes, mayormente en silencio. En cuanto a material de apoyo, contamos con un diario de práctica. El diario yo lo diseñé
específicamente para el programa, así que literal tenía todos y cada uno de los días que debían de haber practicado. Y sí, para meter un poquito más de presión, como eso de que no voy a hacer una página en blanco, entonces estaba todo completamente alineado a la duración del programa, del 19 de enero al 8 de marzo. Contaron con libros de trabajo. Esos libros de trabajo se proporcionaban semanalmente para que ellos tuvieran un complemento a la presentación y que no se diera esta necesidad de ansiedad a la hora de tomar notas de qué está diciendo, cómo lo está diciendo, yo lo quiero tomar, sino que ahí tenían toda la información y más también para terminar de complementar el contenido de la semana. Y audios de prácticas, ¿sí? Fue muy lindo ir a grabar los audios. fue todo un tema. Que realmente fueron muy importantes porque tengan en cuenta que todo esto fue online completamente. Entonces, esto les da la facilidad de poder realmente tener ese acompañamiento, a pesar de que no me podían ver físicamente, no nos podíamos ver físicamente, tenían como este contenedor para poder solidificar su práctica. La metodología de evaluación fue tanto cuantitativa como cualitativa, lo que sería mixta. Esto de acá que ven en el centro es básicamente una hoja de resumen que ellos tenían que completar semana a semana. ¿Con qué? Con si hicieron las prácticas o no, y podrán ver que mi recomendación era que hicieran prácticas diarias, que en el MBSR y en el MBST se recomiendan 5 días a la semana. En mi caso eran 7 días a la semana. Y la duración y el tipo de práctica. Y tenían un pequeño espacio donde era libre. Lo que se te ocurriera, preguntarme, comentarme, consultarme. Y de ahí salió muchísima información interesante de qué iba pasando semana a semana. Como pequeños comentarios de esto me costó, esto fue un reto, esto me encantó. Y que de ahí surgían un poco comunicaciones paralelas con ellos. Evidentemente, si habían comentarios que no fueran simplemente expresiones de, me gustó mucho la práctica, si habían preguntas, yo contactaba a las personas y hablábamos al respecto, ¿sí? Entonces hubo un acompañamiento también muy personalizado. Eso a nivel de enfoque cuantitativo y cualitativo, a nivel de este resumen semanal que ellos tenían que enviar, apliqué el FFMQ, fue aplicado una semana antes de empezar el programa y al cierre del programa. Se hizo una encuesta de satisfacción y hicimos unas entrevistas entre semanas 6 y 7. Duraron aproximadamente 45 minutos a una hora. Y en mi caso eran... ya voy, estoy poniendo. Entonces, en mi caso eran conversaciones con una base de 6 preguntas. Esas 6 preguntas buscaban entender sobre su evolución con los objetivos específicos. Y en realidad derivaba a una conversación en general que teníamos sobre su evolución. Entonces fue un espacio en el que al no vernos, al no estar en presencial, un poco que subsanó esa falta de contacto más uno a uno y directo. Resultados, no voy a entrar mucho en detalle. Para mí lo más importante es que de la totalidad de participantes, el 62% de participantes incrementó en los 5 aspectos del FFM, siendo la no reactividad el número 1 y lo que mejoró en los 21 participantes. En cuanto a duración y frecuencia, el 67% de los participantes mejoró tanto duración como frecuencia. Y el mayor incremento, como podemos ver, es a nivel de duración, que pasó de 19.45 minutos al día al momento 1 a 40.35 minutos al día, al cierre del programa. Como pueden ver, curiosamente, a nivel de días de frecuencia, ya empezamos con un nivel bastante alto, 5.67 días a la semana promedio del grupo. Entonces, pues sí, eran meditadores, de gente que ya tenía una práctica instaurada. A nivel de resultados, lo que más destacaría es que en la encuesta de satisfacción preguntamos si recomendarían el programa. El 95% dijo que sí, definitivamente, que era la máxima respuesta que podían dar. Y en efectividad, el 90% lo calificó como muy efectivo.
Algunas de las descripciones fue viaje enriquecedor, ayudó muchísimo el contenido de la neurociencia, y aquí nada más quiero aclarar algo, que el contenido científico se dio no para poder justificar la experiencia espiritual, no para poder justificar cada una de esas 7 etapas que maravillosamente se unían con la neurociencia, sino como un medio de conocernos. ¿Cómo puede ser que no sepamos la composición de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo puede ser que no sepamos por cuál fosa nasal respiro más, por ejemplo? Para mí es fundamental entender también qué pasa en nuestro cuerpo, cómo se conectan todos los órganos y cómo eso se conecta con la mente, cómo el cuerpo informa a la mente, más que inclusive la mente al cuerpo. Y en las entrevistas, nada más algunos puntos importantes: el incremento en la autoconciencia, una mayor sensación de estados de calma y concentración o más recurrentes, también mucha más conciencia de sus cuerpos, de sus emociones, y a la hora de poder comunicarse con otras personas, esa no reactividad jugó un papel importante, que creo que fue lo más recurrente. La capacidad de comunicarse de manera más asertiva y la capacidad de distanciarse fue lo que más repitieron, de poder tener la capacidad de desapegarme de lo que el otro me estaba diciendo y poder atenderlo mejor. Conclusiones y recomendaciones. Yo creo que podremos decir que es una intervención exitosa. Se proporcionaron nuevas herramientas, evidentemente la frecuencia y la duración mejoró, hay un mayor potencial de bienestar integral para los instructores, y hay un gran potencial de enriquecer el currículum de formación para poder incorporar esta dimensión más interior, más espiritual, dentro de algo que podríamos decir desde afuera es algo nada más corporal o ejercicio. Y a nivel de recomendaciones, solo me quedo con la, para mí, más importante, que es reforzar más el aspecto lúdico. ¿Por qué? Porque como instructores a veces nos colgamos de este factor de juego y de diversión que es propio de estar en una hamaca. ¿Quién no se sienta en una hamaca y no siente juego, diversión, felicidad? ¿Quién se siente en una hamaca y no sonríe? ¿Sí? Y lo tendemos a olvidar. Entonces, para mí, esa es mi mayor recomendación para mí a futuro. Mantener ese juego, mantener esa diversión como base de esa construcción interna. Y para finalizar, muy rápido, what's been going on inside our brain during the last 8 weeks. We begin with the basics, with the posture, realize that we are one with the whole. Con esas últimas palabras y estas, el cielo estrellado es también nuestro hogar. Somos hidrógeno que durante miles de millones de años se ha especializado. Y ahora estamos aquí como polvo de estrellas contemplando las mismas estrellas. Nuestra conciencia es eso, el universo viéndose a sí mismo.